Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a estar hablando de las consecuencias imprevistas o las consecuencias no deseadas. Este concepto viene de Robert K. Merton, y también se asocia un poco como con el efecto Streisand, se llama el efecto Streisand, que es cuando tratamos de ocultar algo y en lugar de ocultarlo, eso genera que más las personas lo vean o más se revele, se magnifica. Entonces, tratar de ocultar algo, en realidad generamos el efecto opuesto y todos terminan como por ver eso. Entonces, aquí vemos un poco la diferencia entre consecuencias manifestantes, que son las consecuencias que, o los resultados que queremos, por ejemplo, ocultar algo, pero luego las consecuencias o los resultados latentes que están ahí, el potencial que en cualquier momento también puede surgir. Y en la historia, muy interesantemente, en diferentes campos ha habido toda una serie de diferentes situaciones que han provocado estas consecuencias imprevistas, les podemos decir. Viene el concepto entonces de unintended consequences de inglés del sociólogo Robert K. Merton, como había mencionado. Y vamos a empezar a dar algunos ejemplos para contextualizarnos y saber de qué estamos hablando. Creo que el ejemplo más famoso y el que sale así, si lo buscamos en internet luego, es el de los conejos en Australia en 1859 por Tomás Austin. Lo que hicieron fue que Tomás Austin llevó conejos a Australia porque quería cazarlos, o sea, como por diversión. Y entonces los conejos se replicaron muy rápidamente y los perdieron y empezaron a comerse la vegetación y destruyeron básicamente la fauna del lugar. Ya después cuando los quisieron recuperar, ya no pudieron. Entonces va de la mano como con un poco asociado también con el efecto mariposa. O sea, que una cosa tan insignificante o puedes decir, pues esto no tiene ningún problema y puede generar, eh, le llaman el ripple effect, ¿no? O estas como cuando tiras una piedrita en un río y hace así como muchas ondas, o sea, puede generar muchas de estas como consecuencias, o sea, una consecuencia genera otra y esa genera otra y así. Vamos a estar viendo eso porque esto tiene un nombre también que se llaman justamente consecuencias de primer orden, consecuencias de segundo orden, consecuencias de tercer, cuarto, quinto orden. Entonces, incluso aquí podemos atribuirle cierta responsabilidad a los primeros causantes de algo, ¿no? Pero también es como cadena en efecto, porque podemos, o cadena en efecto, porque podemos decir, pero ¿qué hizo que Tomás Austin en 1859 llevara conejos a Australia, ¿no? Y vemos mucho esto con justamente estas emigraciones de lugar a lugar, en donde llevaban diferentes animales, diferentes comidas y pues ocasionaban diferentes cosas, ¿no? Como los efectos secundarios también en la medicina, un poco con eso. Otro ejemplo muy claro, la revolución industrial y la contaminación o la máquina de vapor y el calentamiento global o el cambio climático. Como estaba leyendo, decían, pues las personas que inventaron la máquina de vapor hace cientos de años, no creo que dijeron, esto puedo ver que va a tener un efecto en el cambio climático. Pues no. O sea, en el momento tú estabas enfocado en eso, en tu máquina de vapor y en generar más productividad, pero era todo. O sea, no estabas pensando a largo plazo. Y es que también esto nos habla de las limitaciones como humanos. No tenemos la capacidad de ver tan enfrente de nosotros, tan lejos. Entonces, por eso digo, cuando tenemos soluciones sistémicas de un sistema, o sea, por ejemplo, soluciones eh, gubernamentales, soluciones sociales, soluciones nacionales, soluciones mundiales, hay que tener cuidado porque no sabemos qué efectos secundarios una solución aparentemente obvia o sencilla pueda generar a largo plazo, ¿no? Guerras contra plagas y resistencia de los insectos porque sobreviven los más resistentes y se reproducen
E igual con los antibióticos. Esto es muy interesante porque decimos, por ejemplo, hay insectos, hay bacteria, ¿qué hay que hacer? Pues mátenlos, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, los insecticidas o los antibióticos matan estos organismos, no todos mueren. Y los que sobreviven generan mayor resistencia. Entonces, para la segunda, tercera, cuarta, etcétera, olas, van a ser más difíciles de matar y van a ser más fuertes, ¿no? Incluso más agresivos al momento de atacar. Entonces también este es un efecto muy interesante, se me hace muy interesante de que podemos decir, hay un problema, elimínenlo, pero los más fuertes sobreviven, se vuelven aún más fuertes y es algo así como selección natural, ¿no? También estaba leyendo que decían como el humano provoca la selección natural en la naturaleza o algo así cuando hace este tipo de cosas. Em, un ejemplo también muy famoso, la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, que ocasiona la Segunda Guerra Mundial, ¿no? E incluso podemos ver una diferencia en los despuéses de las guerras mundiales. Creo que después de la Primera Guerra Mundial, pues sí, fue culpa a Alemania, por eso se genera el resentimiento y creo que ahí lo que cambia es la narrativa de que nuestros gobernantes nos traicionaron, ¿no? O sea, como esta justificación me da risa porque me recuerda al fútbol ahorita que en el mundial dicen muchos, perdimos, 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 y otros dicen, no, es que si no hubieran hecho esto, si hubieran hecho esto, si esto hubiera sido diferente, hubiéramos ganado, ¿no? Así como de, pues no sé, tal vez, pero después de la Primera Guerra Mundial, yo creo que dejan a Alemania sola y estaban las Naciones Unidas, pero se llamaban de otra forma. Creo que se llamaban la Liga de las Naciones, que fracasó, de hecho, fracasa porque inicia la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania muy enojada porque pues tenía una deuda enorme y todo esto. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, sí hay una desnazificación, que es como quitar, incluso se le atribuyen a los nazis, o sea, hay una forma como más, eh, no sé si, ¿cómo llamarla? Como para que las personas no les haga tanto mal al verlo, de decir, pues es que no eran los alemanes, eran los nazis, ¿no? Eh, y de esa forma pueden como disasociarse un poco de eso y decir, no, 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 o sea, no éramos nosotros. Eh, pero ya hay un cuidado con esto. Incluso creo que la deuda en 1953 de Alemania cae y ya no les cobran tanto para no generar estas consecuencias imprevistas, ¿no? Porque aprendes. Entonces, ya hay como un mayor cuidado de, ok, sí, ustedes fueron los culpables, son los responsables, pero no vamos a cometer los mismos errores que después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahorita sí hay que reconstruir Alemania, reconstruir estos países, reconstruir Europa, Japón, lo que sea, y, y pues integrarlos al bloque internacional. También aparte de que estaba la Unión Soviética y todas esas cosas. La ley seca también es otro ejemplo en Estados Unidos cuando prohíben el alcohol y eso entonces produce, pues hay una serie de acciones, pero produce violencia, ¿no? Porque básicamente genera, como toda está la necesidad, pues genera grupos delictivos, criminales, ya los están peleando y cosas así. La burocracia creada para resolver problemas, pero ahora es un problema en sí, ¿no? Muy interesante que incluso la burocracia lo veo, por ejemplo, con las planeaciones. Bueno, a veces sí sirven, pero las planeaciones como maestro, tienes que pasar mucho tiempo haciendo planeaciones, haciendo esto de la burocracia. Y entonces lo que provoca es que no te deja o no te permite como pues enfocarte en lo que vas a hacer, que es como enseñar en vivo en la clase, ¿no? Y así para otras muchas cosas, como decían, si alguien quiere solucionar un problema, pues tiene que pasar por varios pasos. En el libro que estaba leyendo de la campana del capitalismo, cómo quitar la campana del capitalismo, mencionaban que para, por ejemplo, tener propiedad o para comprar una casa o cosas así, en Latinoamérica o en los países tercermundistas o los que salen del comunismo,
tienen un montón de pasos, como cientos de pasos que tienes que ir acá, tienes que ir allá, tienes que esta firma, tienes que... Y eso, de nuevo, se vuelve un problema cuando quieres, o sea, aparte del problema que ya tienes, agregas otro problema, ¿no? La educación universitaria masiva, que ya no es ventaja, sino requisito. Lo llamaban como una especie de inflación académica o inflación educacional. Es triste realmente porque hace 50 años si tenías un título de universidad era como, wow, o sea, tienes una ventaja sobre la mayoría. Y hoy en día no, hoy en día un título universitario es requisito básico. No lo tienes, ni siquiera consigues buen trabajo. O sea, como ya se volvió algo como bien espantoso, ¿no? Entonces, ¿qué es hoy en día la ventaja si ya no es un título? Pues muchos dicen que las habilidades blandas, las habilidades sociales, todo esto. Y por supuesto las redes sociales y la desconexión. En este caso las redes sociales que yo no diría que, bueno, sí surgen como forma de mantener contacto con otras personas que no están cerca o que están a distancia, pero incluso paradójicamente o contradictoriamente generan distanciamiento hoy en día, desconexión con las personas, más una desconexión, yo diría, afectiva, emocional, ¿no? Porque sirven su propósito de eficiencia. O sea, si tú tienes que decirle a alguien que ya no vas a poder llegar a las 9, vas a llegar a las 11, mandas un mensaje y en segundos ya se resolvió ese problema, ¿no? Entonces sí funcionan para la comunicación, podemos decir, instrumental, ¿no? La comunicación con propósito. O sea, te tengo que notificar de algo o tú me tienes que avisar de algo y es rapidísimo, es eficiente. Pero la comunicación afectiva, el establecimiento de rapport, el día a día, el cómo te va, el que me cuentas, pues eso se pierde porque tenemos la ilusión de que en cualquier momento pues le llamo a esta persona, pero en realidad pues eso genera distancia porque nunca le llamas y nunca hablan y ya cuando se ven tampoco hablan, entonces porque todos están en sus celulares. Entonces estamos hablando de causa y efecto a largo plazo, ¿no? Considerando el factor temporal o el factor de tiempo largo plazo. Consecuencia de primer grado, o perdón, consecuencia de primer orden, segundo orden, tercer, cuarto, etcétera, hasta el infinito orden. O sea, cómo puede algo que aparentemente tiene buena intención provocar consecuencias que no son deseadas, ¿no? Em, Como talar el bosque porque necesitas espacio o propiedad o lo que sea, y eso genera que no haya agua después, perdón, se seca el suelo, los animales mueren y así, ¿no? O sea, una acción que conlleva otras acciones. También voy a estar hablando de unos principios que vi en internet que me parecieron bastante interesantes, em, y también tiene relación con lo de las consecuencias no, em, o las consecuencias imprevistas. Esta dice, si la medida es el objetivo, deja de ser buena medida. Es la ley de Goodhart o el efecto Cobra y habla de incentivos perversos. Esto me pareció muy interesante porque muchas veces, por ejemplo, pongo un ejemplo muy, muy básico y ahorita también lo vamos a estar viendo porque vamos a ver 12 de estos. Creo que es el número 8, pero es el que más me hicieron ruido dos. Este fue el que más ruido me hizo y ahorita les voy a compartir cuál es el otro que también me hizo ruido. Esto quiere decir, por ejemplo, creo que en la India, por eso se llama el efecto cobra, el gobierno quiso que ya no hubieran cobras, que ya no hubieran estas víboras, ¿no? Entonces incentivaron a las personas y les dijeron, o sea, si ustedes nos traen, matan a las cobras, a las víboras y las traen, les damos dinero, ¿no? O les damos algo, un pago, algo. Entonces lo que la gente empezó a hacer es que empezaron a criar víboras, o sea, hacían más víboras de las que había, justamente para que el gobierno les diera más dinero. Y entonces cuando el gobierno se dio cuenta y dejó de darles dinero, pues soltaron todas las víboras que tenían y aún tenían más víboras, ¿no? Que es como eso a lo que me refería de consecuencias imprevistas, ¿no? Entonces, ese es el famoso ejemplo, por eso se llama el efecto cobra.
Otro ejemplo muy así como, como fácil de entender puede ser como maestro, tú dices, mi objetivo es que los estudiantes aprendan, ¿no? ¿Y cuál es la medida? La medida es la calificación, ¿no? Pero entonces el estudiante dice, pues la calificación es lo que cuenta, ¿no? Porque es la medida. Y ahí es donde dice, cuando la medida se vuelve el objetivo, deja de ser buena medida, ¿no? Porque entonces ya no me interesa aprender, me interesa sacar una buena calificación, ¿no? Entonces se desplaza o se confunde la medida con el objetivo, ¿no? Es lo que pasa aquí, por eso se llaman incentivos perversos. Y a lo que estaba diciendo en un inicio era el efecto Streisand, que es tratar de ocultar lo que magnifica, también un poco va de la mano ahí. Entonces vamos a ver estas leyes. En primer lugar tenemos la ley de Murphy o Murphy's Law, que dice si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Un ejemplo es, el día que tienes una presentación importante, tu computadora decide dejar de funcionar. Mm, yo creo que, o sea, muchas de estas leyes obviamente no son así empíricas o científicas, son más como, incluso lo de Murphy's Law es un poco, la ley de Murphy es un poco, como humorístico, como para ocasionar, eh, pues sí, como risas. Eh, Porque yo diría, pues sí, es una perspectiva como un poco pesimista decir, si algo malo pasa, pues es porque iba a pasar, ¿no? Pero ¿qué tal todas las otras veces en las que no pasa nada malo cuando puede pasar algo malo, ¿no? Que son la mayoría de las veces, entonces no sé. La ley de Parkinson es la segunda, o Parkinson's Law. El trabajo tiende a expandirse hasta ocupar todo el tiempo disponible. Por ejemplo, una tarea que podría hacerse en 2 horas puede terminar ocupando toda una semana si tienes una semana para entregarla. Esto es interesante porque entonces podemos decir, lo que te lleva a hacer una tarea no es en sí lo que esa tarea te lleva, sino el tiempo que tienes disponible para esa tarea, ¿no? Lo cual es interesante porque de nuevo, o sea, si tú dices, tengo una semana, me llevé una semana en hacerlo, pero tenías una semana. A diferencia, la misma tarea o el mismo trabajo o el mismo quehacer y dices, me llevé 2 horas porque tenía 2 horas, ¿no? Entonces ahí también, no sé, o sea, es interesante, pero podemos decir, yo por ejemplo ahorita tengo estas planeaciones que estoy haciendo en vacaciones y pues tengo, básicamente he tenido como mes y medio para hacerlo y pues eso es lo que estoy ocupando, pero yo sí estoy consciente de que lo estoy haciendo poco a poquito, lo dosifiqué. 2 horas aquí, 3 horas acá y así, ¿no? Una hora aquí, media hora acá, o sea, así al día, o sea, como sin estresarme, por así decirlo. Pero si tuviera que hacerlo todo en 2 días, 3 días, lo podría hacer también, ¿no? Entonces, yo estoy consciente de eso. O sea, no es que me esté llevando más tiempo o menos tiempo, sino que yo ya sé más o menos cuánto me llevaría. Bueno, la ley de Hofstadter o Hofstadter's Law, las cosas siempre tardan más de lo esperado, incluso cuando ya hemos considerado que tardarán más. Esto contradice la última ley. Por ejemplo, un proyecto que calculas terminar en un mes acaba necesitando 3. Esto sí estoy un poco de acuerdo con esto porque esto incluso apoya la idea de consecuencias imprevistas. O sea, tú tienes un trabajo o tú vas a hacer un evento. Vámonos con los eventos. Los eventos son muy buen ejemplo para esto. Tienes un evento, va a haber una fiesta de cumpleaños, ¿no? Tú la estás organizando. Va a haber cosas que no vas a considerar, va a haber consecuencias imprevistas, se me olvidó comprar esto, se me olvidó decirle a tal persona esto, se me olvidó, o sea, va a haber algo que por naturaleza humana, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo en esto, o sea, algo que tú dices, no todo el tiempo, más si ya lo tienes bien, pero muchas veces sí pasa de que dices, más cuando son cosas que estás haciendo por primera vez. Si ya llevas años planeando cumpleaños, pues obviamente no, tienes todo considerado. Pero si estás haciendo algo por primera, segunda, tercera vez, vas iniciando en eso, sí va a haber muchas cosas que no vas a considerar, pero de ahí aprendes, ¿no? Ya luego lo importante es recordar eso para que no se te olvide y lo contemples para la siguiente, ¿no? Si pasan años o así. Yo les comparto algo que yo tuve un evento de pizza con unos alumnos, un pizza party,
y eran dos grupos diferentes y entonces yo no contemplé cómo juntarlos. Les hice unas preguntas, les diseñé unas preguntas y les dije, pues júntense, pero en el momento no se juntaron y nunca se juntaron en las 2 horas que estuvimos ahí. Entonces desaprovechamos todos esa oportunidad y si pudiera regresar el tiempo o si volviera a hacerlo en otro momento, ahora ya sé qué haría, que sería, les doy como cartas, por ejemplo, un par de tres y un par así como de barajas, un par de cinco, un par de ochos, y obviamente le doy a cada uno una carta y así les digo, busquen a su pareja y así los cruzo, ¿no? Y ya luego pueden empezar a convivir. Y digo, ojalá me acuerde de eso para la próxima. La siguiente es navaja de Hanlon o Hanlon's Razor. No atribuyas a la malicia lo que puede explicarse por ignorancia, error o incompetencia. Esta es mi segunda favorita. Por ejemplo, si alguien no responde tu mensaje, quizás simplemente lo olvidó en lugar de estar intentando ignorarte. Esto es algo que yo tengo, creo que lo estoy sacando con un curso que estoy haciendo de propaganda, pero yo soy culpable de esto, o sea, como que le atribuyo maldad a las personas, así de lo hizo por malo, lo hizo por fregar, lo hizo por fastidiar, cuando simplemente puede ser por ignorancia. Y yo creo que la mayoría de las veces sí es por ignorancia, error o incompetencia, ¿no? Entonces, tengo que tener esto más en cuenta. El siguiente es el principio de Pareto, el 80-20. Aproximadamente el 20% de las causas produce el 80% de los resultados. Por ejemplo, el 20% de tus métodos de estudio puede producir la mayor parte de tu aprendizaje. Esa es como un poco de como Murphy's Law, también no estoy muy seguro. El principio de Peter o Peter Principle. En una jerarquía, las personas tienden a ser promovidas hasta alcanzar un nivel en el que ya no son competentes. Por ejemplo, un excelente vendedor puede convertirse en un mal gerente porque vender y dirigir a personas requieren habilidades diferentes. Eso es lo que luego veo o siento que hacen las empresas o los trabajos, ¿no? Como alguien es bueno en algo, lo promueven o lo ascienden, pero ahí ya es como el tope, por así decirlo. La siguiente es la ley de Hick o Hicks Law. Cuantas más opciones tiene una persona, más tiempo necesita para tomar una decisión. Un ejemplo es elegir entre 3 restaurantes es fácil, perdón, pero elegir entre 100 puede resultar abrumador. Entonces también es un ejemplo. Diría yo no estoy muy seguro porque yo nunca he tenido muchas opciones, pero no sé, en teoría dicen que sí, es cierto. La ley de Goodhart, que ya la vimos, Goodhart's Law, cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser necesariamente una buena medida. Por ejemplo, si una escuela evalúa únicamente el éxito por las calificaciones, los estudiantes pueden enfocarse en memorizar para el examen en lugar de aprender, ¿no? Creo que había otro ejemplo muy bueno también por acá, cuando le puse Goodhart's Law, que es el efecto Cobra. Pero sucede mucho en las ventas o en estas cosas en donde sí, cuando hay incentivos y la gente se aprovecha y dice, como están haciendo eso, pues ya ese se vuelve el objetivo, ¿no? El efecto Dunning-Kruger, también muy popular hoy en día. Las personas con pocos conocimientos sobre un tema pueden sobreestimar sus capacidades porque todavía no reconocen todo lo que desconocen, va de la mano con la campana del aprendizaje y con lo que sabes, lo que sabes que sabes, lo que no sabes que sabes, lo que sabes que no sabes, lo que no sabes que no sabes, y así. Yo podría entrar aquí en esto también porque luego veo un tema y digo, ya voy, pero, o sea, yo no me siento experto, yo nada más comparto eso y mis opiniones. Por ejemplo, alguien que ve algunos videos sobre psicología puede creer que sabe más que un especialista. Ajá. Navaja de Occam u Occam's Razor. Cuando existen varias explicaciones posibles, generalmente conviene considerar primero la más simple que explique los hechos. También eso es algo que me puede servir a mí porque luego yo sí como complejizo y me gusta, incluso en una película cuando algo pasa y digo, ¿y qué tal si esa persona sabía esto y esto y esto y por eso esto? Y ya resulta que no, resulta que de nuevo la incompetencia o nada de eso, o sea, pero
porque a mí me gustan como historias así complejas. Por ejemplo, si el teléfono no enciende, primero revisa si se quedó sin batería antes de pensar que fue hackeado, ¿no? La siguiente es la valla de Chesterton o Chesterton's Fence. No debes eliminar o cambiar una regla o estructura antes de comprender por qué fue creada. Sí, esta me pareció también es como una apelar o una apelación a la tradición, pero no si tiene un uso, no si tiene una función. Por ejemplo, quitar una regla antigua de una empresa sin conocer su propósito puede provocar problemas inesperados, ¿no? Es decir, como aunque es una regla o es un procedimiento muy viejo, por algo está ahí, ¿no? Y quitarlo, de nuevo, te puede generar justamente los problemas que existían antes de que llegara o crearan esa regla. Y finalmente la ley de Brooks o Brooks Law dice agregar más personas a un proyecto atrasado puede hacerlo todavía más lento. Por ejemplo, incorporar 10 nuevos trabajadores a un proyecto de software retrasado puede generar más reuniones y capacitación en lugar de acelerar el trabajo. Esta me pareció interesante, pero no solo para agregar a más personas, sino como cuando ves que algo está atrasado y haces otras cosas para, según tú, como acelerar ese proceso, pero en realidad incluso lo atrasas o lo retrasas más. Me pareció muy interesante. Y ya finalmente quería tocar el tema del deseo y el perfeccionismo que tenemos, yo creo, hoy en día. Esto me parece también un poco como tóxico. Creo que viviríamos mejor así como dice Buda sin el deseo, ¿no? Es un poco como también para adquirir o alcanzar esa paz interior. Y el perfeccionismo, estaba viendo hace rato un WrestleMania de esto de luchas del 2001 y veía que cometían algunos errores, ¿no? Los luchadores o lo que yo percibía como errores, pero seguían, o sea, no se detenían. Y siento que hoy en día los luchadores luchan de una forma en la que si cometen un error como que se traban, como que están así como máquinas que no les han puesto aceite y están así como, o sea, porque buscan ese perfeccionismo. Y creo que lo que hace 20, 25 años la gente extraña de la sociedad y de la cultura es que las personas podían fluir, ¿no? O sea, como si te equivocabas, incluso era como, sí me equivoqué y qué, o sea, lo que sigue y o perdón, lo que fue. Entonces sí, también quería meter esa última idea ahí. Y bueno, creo que es todo por hoy, entonces nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.